Hola, ¿qué tal? En este video voy a tratar de explicar los aportes y conceptos de Analía Gerbaudo a la enseñanza de la lengua y la literatura. Como sabrán, ella es actualmente investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional del Litoral. En su artículo, Algunas categorías y preguntas para el aula de literatura 2013, Gerbaudo reúne estos conceptos para tomar decisiones, reflexionar sobre ellas y convertirlas en objeto de experimentación didáctica a través de 3 investigaciones. La primera investigación se centra en las articulaciones y desajustes entre teoría literaria, propuestas curriculares y los manuales destinados a la enseñanza de la literatura en los años 90. Esto dio lugar a preguntas de orden epistemológico sobre qué es deseable que se dé en un espacio, en un aula de literatura. La segunda y la tercera investigación se centra en el mapeo del estado actual de la enseñanza, deteniéndose en la enseñanza de la literatura y en los aportes categoriales producidos, todas ellas con el fin de lograr una didáctica más bien reflexiva y no prescriptiva. De dichas investigaciones entonces vamos a tener como resultado dos obstáculos. Por un lado va a estar el obstáculo epistemológico y por el otro va a estar el obstáculo ideológico. El obstáculo epistemológico es un término de Gastón Bachelard, un filósofo de 1948 que retoma a Alicia Camilleri en la década de los 90 para estudiarlo desde el campo de la didáctica. Este obstáculo, bajo la forma de saber cristalizado, dificulta la reflexión sobre el objeto. Y cuando en una comunidad no se reflexiona, no se interroga y solamente se reciben respuestas, es allí donde el obstáculo se incrusta sobre el conocimiento que ya no se cuestiona, como menciona Camilleri. El segundo obstáculo, el obstáculo ideológico, deriva del concepto de obstáculo epistemológico y del concepto de ideología, de Hildo. Este obstáculo promueve la interpretación a priori. ¿Qué quiere decir esto? Que un objeto es así sin necesidad de una demostración científica. Ambos objetos, entonces, ambos obstáculos epistemológico e ideológico, ponen trabas para la reflexión. ¿Qué quiere decir esto? Que apartan cualquier noción u objeto que desestabilice o que rompa con la rutina del aula de literatura. Siguiendo entonces con las categorías de las investigaciones de Gerbaudo, ahora vamos a hablar del aula de literatura y del docente como autor del currículo. El aula de literatura se anuda con una buena práctica, y ello supone reconocer el territorio que ocupa la indeterminación, la experiencia y la subjetividad en la escena educativa. Y ello supone, obviamente, poner en juego la historia y la subjetividad del docente. Es por esto que se le exige que el docente cuente con una formación teórica, literaria y artística, y que a la hora de enseñar didácticamente no elija los contenidos atendiendo a razones teóricas o epistemológicas, sino también políticas, estéticas e ideológicas. Es por eso que Analía Gerbaudo nombra a la clase como envío. ¿Qué quiere decir eso? Son que por medio de la tarea o de la actividad el alumno interprete y los lleve a otras interpretaciones que no necesariamente se van a trabajar en el aula, es decir, que no van a ser contenidos que se van a dar oficialmente. Hay una pregunta que se hace a Analía Gerbaudo y creo yo que nos representa a todos los que nos estamos formando como docentes de lengua y literatura, o inclusive algunos docentes de lengua y literatura se lo deben preguntar, y es de por qué es tan difícil producir un buen conocimiento en este campo. En Ni dioses ni bichos, Gerbaudo plantea los 4 órdenes teóricos que los especialistas en didáctica de la literatura tienen en cuenta a la hora de realizar su trabajo de investigación. Aquellas tienen que ver con las concepciones del aprender del alumno, concepciones del enseñar, los credos teóricos, es decir, qué se entiende por literatura y cuáles son las mejores formas de leerlas, de entenderlas, y el contexto. De estos 4 órdenes teóricos entonces van a surgir un contraste de conceptos. Va a aparecer la apropiación,
y la reinvención categorial situada, por contraste a la normalización que se tiene de la literatura bajo la forma de aplicacionismo, deteccionismo y sinécdoque teórica lingüisticista. Estos últimos tres conceptos pueden aparecer juntas en una misma situación de enseñanza. Por eso es necesario revisar qué espacio se le deja al otro en el aula de literatura cuando se lo somete a la mecánica repetición de rutinas de ejercicio con el único fin de su resolución. Entonces, ¿desde qué lugar teórico enseñamos a pensar la literatura? Por último, Geraudo cita a Fenstermacher y Soltis, quienes entienden que hay tres motivos básicos por los cuales enseñar un contenido. El primero es el profesor ejecutivo, que es aquel que cree que el alumno debe aprender algo en particular. El segundo es un profesor liberador, quien sostiene que el contenido está en liberar la mente del estudiante. Y en tercer lugar está el profesor terapeuta, quien a partir del contenido que enseña intenta ayudar la subjetividad del otro. Ante esto surge la pregunta de cuál ser, qué postura tomar, qué clase de profesor ser. Y existen dos tipos de respuestas, una situada y una personal. En la respuesta situada se cruzan problemas particulares que imponen rasgos y contornos que marcan la actuación de cada docente. Y en la respuesta personal, el énfasis de creer, conocer y entender varía dependiendo del modo particular que cada docente tiene de definir su oficio.